Bien. Vamos a empezar la clase. ¿Quién tengo en el chat? Si quieren usar el chat, hay que estar unido a mi canal. Haz clic en el signo de dólar abajo del chat y se puede unirse. Tengo Amatista, creo, de Perú. Hi. Tengo Norma. Hi. Y tengo Sahara. Muchas gracias a ustedes por unirse a mi canal. Y si tienen preguntas de esta clase, ahí me pueden preguntar. Y en el fin de la clase tengo preguntas para ustedes. El tema de hoy es dos adverbios. Voy a compartir la pantalla. Dos adverbios. Y esos adverbios son enough y tú con dos os, no tu preposición. Este tú tiene dos os. Vamos a empezar con enough. ¿Qué significa enough? Empezando con ejemplos. Aquí tenemos un ejemplo. El primer ejemplo, siempre bueno empezar con ejemplos. I can't run very far. I'm not fit enough. I can't run very far. I'm not fit enough. Aquí vemos el adverbio enough. ¿Qué significa? Bueno, aquí tengo la traducción al español. Y la traducción al español es: no puedo correr muy lejos, no estoy lo suficientemente. No sé si ha traducido esto bien, pero fit enough significa suficientemente en forma. O sea, no tengo la forma suficiente para correr muy lejos. Eso es la significación de enough. Pero fija, enough va después el adjetivo. Aquí tenemos el adjetivo fit, que es en fit. No sé exactamente cómo se dice fit en español. Aquí he puesto en forma. Fit es un adjetivo en inglés. Cuando una persona es fit, significa que esa persona tiene una buena condición física, que puede hacer ejercicio bien y correr bien, ir al gimnasio, hacer muchos ejercicios, montar la bicicleta, nadar, cosas así, jugar fútbol. A fit person. Fija aquí que el fit va después, el enough va después fit. Fit es el adjetivo. Vamos a ver otro ejemplo. Let's go, we've waited long enough. Let's go, we've waited long enough. Aquí, vamos a poner este en bold. Aquí tenemos el enough otra vez. We've waited long enough. En español es hemos esperado lo suficiente. Aquí otra vez tenemos long enough. Aquí el long significa largo. Es un adjetivo. Puede aplicar a dimensiones. Por ejemplo, decimos a long road, un calle largo. Aquí el significado es long time, pero no es necesario poner time. We've waited long enough. En español, hemos esperado suficiente tiempo. Otra vez vemos que el enough es como suficiente en español y viene después el adjetivo. Tenemos el tercer ejemplo de enough después un adjetivo o un adverbio, y eso es: is Mark experienced enough for the job? Is Mark experienced enough for the job? Aquí Mark es un nombre, debería estar en inglés, siempre ponemos los nombres con mayúsculo. Y aquí otra vez tenemos enough, después el adjetivo, que es experienced.
Ese es otro problema que tengo con este programa. A veces se colga, no sé por qué, o it crashes for no reason, pero es muy fácil empezar de nuevo. Ya no vemos en la pantalla, ¿no? Ok, ¿qué pasó ahora? Ok, ahí está. Okay, yeah, sorry. Is Mark experienced enough for the job? So, experienced enough. Let's put this in bold. Otra vez, el enough después el adjetivo, experienced. En español es Mark tiene suficiente experiencia. Suficiente experiencia. Experienced enough en inglés. Ok, voy a repetir esos tres ejemplos para que ustedes puedan escuchar también la pronunciación y pueden repetir las frases. I can't run very far. I'm not fit enough. Fija la pronunciación también de enough. Es como enough. La pronunciación es como, no se escribe así, ¿no? Enough. I can't run very far. I'm not fit enough. I'm not fit enough. Bueno, fija también que a veces yo, si lo hablo normal, lo voy a quitar, probablemente voy a quitar el T de fit, pero bueno, eso es el inglés informal. I can't run very far, I'm not fit enough. I can't run very far, I'm not fit enough. Es más formal. La segundo ejemplo, let's go. Let's go es como vámonos. Let's go. We've waited long enough. Let's go. We've waited long enough. Let's go. We've waited long enough. And el tercer ejemplo, que es una pregunta, is Mark experienced enough for the job? Is Mark experienced enough for the job? Ok, hemos visto aquí primero enough con adjetivos y la regla es que va después el adjetivo. Ahora vamos a verlo con sustantivos, porque con sustantivos va antes el sustantivo. So recuerda, antes adjetivos, antes sustantivos. Aquí es otro ejemplo. I can't run very far. I haven't got enough energy. I haven't got enough energy. So aquí vemos que tenemos el what happened? Oops. Keeps crashing this program. Aquí vemos que el enough va antes porque energía es un sustantivo. En español es ¿tiene Mark suficiente experiencia para el trabajo? Suficiente experiencia. Este está mal, no debería decir, es energía, perdón. Haven't got, este es otra, eso fue arriba, ¿no? Perdón, he equivocado aquí, tengo que mover eso. Lo que es de va con eso. Tengo que traducir aquí déjame quitar aquí es en español, no puedo correr muy lejos, no tengo suficiente energía. So, aquí vemos suficiente energía, enough energy. Otro ejemplo con un sustantivo. Does Mark have enough experience for the job? I think I just put this bit in red. Enough experience.
Enough antes es sustantivo. Y ese es lo que tuve arriba por error. ¿Tiene Mark suficiente experiencia para el trabajo? Suficiente experiencia. Enough experience. Otro ejemplo. We've got enough money. We don't need any more. Enough money. Suficiente dinero. Enough money. Suficiente dinero. We've got enough money. We don't need any more. Tenemos suficiente dinero. No necesitamos más. Otro ejemplo. There weren't enough chairs for everyone. There weren't enough chairs for everyone. There weren't enough chairs for everyone. No había suficientes sillas. So, en español aquí tenemos que ustedes cambian el suficiente, el plural. En inglés es el mismo. Enough chairs con un plural. Enough money con no contable. Enough experience. Experience no es contable. Enough energy. Energía no es contable. En inglés no tenemos que cambiarlo según la cantidad, ¿no? Singular, plural, no contable, es lo mismo. Aquí es lo que tuve que poner arriba, pero ya lo voy a quitar eso. So, voy a repetir esos ejemplos. I can't run very far. I haven't got enough energy. Recuerda que haven't got es una manera de decir no tengo. Podemos hablar de posesión en inglés en dos diferentes maneras. Podemos decir I haven't got y la otra opción es I don't have. La primera es más común en el inglés británico y el segundo es más común en el inglés americano, pero no es muy bien definido. Hay gente en Inglaterra que dice en este y hay gente en Estados Unidos que dice en este. The second one, does Mark have enough experience for the job? A question. Does Mark have enough experience for the job? La tercera, practicando la pronunciación. We've got enough money. We've got enough money. Otra vez usando we have got para posesión. En inglés hay dos maneras a decir tener. Podemos decir we've got o we have. Es lo mismo. Este más común en Inglaterra. Este más común en Estados Unidos. We've got más común en Inglaterra. We have más común en Estados Unidos, pero como comenté antes, hay gente en Estados Unidos que dicen este y hay gente en Inglaterra que dicen así. Pero es lo mismo. En español es tenemos. En el último ejemplo, there weren't enough chairs for everyone. There weren't enough chairs for everyone. Y finalmente tengo un ejemplo en donde quitamos el sustantivo porque está obvio que es el sustantivo, entonces no tenemos que repetirlo. We don't need any more money. Yeah, I missed actually el parte importante aquí. We've got enough. O usando la otra manera, we have enough. So aquí no es necesario decir we have enough money. No es necesario repetir money, porque ya sabemos de qué estamos hablando, es el mismo en español. No necesitamos más dinero, tenemos suficiente. Tenemos suficiente. So, aquí el enough solo. So, antes que seguimos, vamos a recordar las reglas aquí. Enough significa suficiente. Va después un adjetivo y va antes un sustantivo. Vamos a seguir con la próxima página. Vamos a comparar to y not enough. To generalmente traduce el español como demasiado. So, comparando to y el negativo de enough.
You work too hard. You work too hard. Too hard. Que en español es: usted trabaja demasiado duro. Usted trabaja demasiado duro. Hold on, let me just see if I can move this. It's better. You work too hard. So, too hard, demasiado duro. You're lazy. You don't work hard enough. So, aquí tenemos el negativo. Don't work hard enough. Don't work hard enough. Every time, cada vez que cambio el fuente, se mueve la ventana. You don't work hard enough. No trabajas lo suficiente. Este debería decir duro, creo. So, mira la diferencia. You work too hard. Trabajas demasiado. You don't work hard enough. No trabajas suficiente. Otro ejemplo. This food is too hot. Demasiado caliente. This food is too hot. This food isn't, oh, it got fast there, but it should be hot. Isn't hot enough. This food isn't hot enough. So, fija la diferencia. This food is too hot, demasiado caliente. This food isn't hot enough. No es suficientemente caliente. Okay, good. Vamos a seguir con comparando o comparar too much or too many con enough. There's too much furniture in this room. There's not enough space. So, too much furniture. Too much furniture. Not enough space. Too much furniture, not enough space. Que en español es demasiados muebles, no hay suficiente espacio. Fija otra cosa aquí en español, muebles es contable. Puedes decir one mueble, dos muebles, tres muebles. Pero en inglés, furniture no es contable. Entonces tenemos que usar much. Si estamos hablando de una cosa que es contable, tenemos que usar many. So podemos decir también, if I can write something somewhere, there are too many chairs, por ejemplo, demasiados sillas, porque aquí tenemos que usar too many, porque chairs es contable, pero furniture en inglés no es contable. No puedes decir two furnitures, como en español, dos muebles. No puedes decir two furnitures, tienes que decir too much furniture and not enough space. There were too many people. Aquí tengo con too many porque people es contable. Recuerden, siempre digo que en todas las clases, people es el plural de person. Como dijo en la última clase, es un error común de los hispanohablantes a decir two persons, porque en español es one person,
Es una persona, dos personas. Y en inglés existe también el plural persons. Podemos decir one person, two persons o two people. Pero es mucho más común que los nativos dicen two people, three people, no three persons. Y solo podemos usar persons con un número específico. O sea, tiene que decir two persons, three persons. No podemos decir a lot of persons. Tenemos que decir a lot of people. Y por el otro lado, siempre podemos usar people. Podemos decir one person, two people, three people. So es mucho mejor y mucho más común a usar people como el plural de persons. Perdón, de person, que es singular. Ok, vamos a seguir, si puedo mover este porque está muy abajo. Tengo más ejemplos con enough and to. We haven't got enough money for a holiday. No tenemos suficiente dinero. This shirt is too big for me. Esta camisa es demasiado grande. We haven't got enough money. Otra vez usando haven't got. Podemos decir también we don't have enough money. We don't have enough money for a holiday. Y holiday es el inglés británico. En el inglés americano es vacations. Sorry, I was thinking in Spanish. Vacations. Inglés americano. This shirt is too big for me. Es demasiado grande. Finalmente tenemos enough y to con verbos. Okay? For ejemplo, we haven't got enough money to go. Así que tenemos que usar enough con verbos con to más el verbo. We haven't got enough money to go. No es correcto decir, creo que he escuchado que algunas personas dicen, we haven't got enough money for going. Eso es incorrecto usando la preposición for más el gerundio. No es así, es we haven't got enough money to go. No tenemos suficiente dinero para irnos. Is Mark experienced enough to do? Experienced enough to do. No experienced enough for doing. A ver si puedo mover este. No. Well, let's move that and then move this. It's in the way. Let's move that up there. So, con verbos. They're too young to get married. Too young to get. Too young to get. They're not old enough to get married. Not old enough to get. Not old enough to get. So en español es la misma cosa. Son demasiados jóvenes para casarse. No tienen la edad suficiente para casarse. They're too young to get married. They're not old enough to get married. So siempre too y perdón, se cayó el micrófono. It's too far to walk home from here. Too far to walk. Too far to walk. En español está demasiado lejos para caminar. And the bridge is just wide enough for two cars to pass. Wide enough for two cars to pass. Que en español es el puente es lo suficientemente ancho
como para que dos autos se crucen. No sé si he traducido eso bien, pero creo que sí entienden. Y no es un clase de español, recuerden, es un clase de inglés. So the bridge is just wide enough for 2 cars to pass. Too young to get, not old enough to get, enough money to go, enough to do. Siempre cuando está seguido por un verbo es con to más el verbo. Okay, what's next? Otros ejemplos. Compara este. The food was very hot. We couldn't eat it. La comida fue muy caliente. No podemos comerlo. The food was so hot that we couldn't eat it. Vimos so en la clase anterior. La comida fue tan caliente que no podemos comerlo. O no pudimos comerlo. Perdón. The food was too hot to eat. Usando too hot to eat. La comida fue demasiado caliente para comer, creo. Pero aquí en inglés no tenemos el it. Con este, the food was very hot, we couldn't eat it. The food was so hot, we couldn't eat it. The food was too hot to eat. No vamos a poner el it aquí, eso está mal. The food was too hot to eat. So es más fácil a usar este. Porque the food was very hot, we couldn't eat it es muy largo. The food was so hot that we couldn't eat it. The food was so hot, we couldn't eat it. Este es opcional, el that. Vimos eso en la clase anterior. The food was too hot to eat. Más fácil. Otros ejemplos. These boxes are too heavy to carry. Esas cajas o estas cajas son demasiadas pesadas para cargar. The phone was too big to put in my pocket. This phone here is big. The phone was too big to put in my pocket. Actually, it does fit in this pocket, but it shouldn't, according to my example. The phone was too big to put in my pocket. And finally, maybe tal vez lo más importante, this English class is too difficult to understand. Espero que no. Esta clase de inglés es demasiado difícil para comprender o entender, creo. This English class is too difficult to understand. Okay, creo que es todo. So, Norma, ¿quién tengo en el chat? Creo que tuve 3. Amatista, Norma, espero que este no es la verdad. Este clase de inglés es demasiado difícil de entender. Si tienen algunas preguntas de este tema, me pueden preguntar. Déjame ver porque no sé si está funcionando este chat aquí. I just vi es que mi chat no estaba funcionando. Vi que tengo 2 miembros nuevos. Tengo creo que ese es un super sticker. He tenido muy pocos de esos. Es de Amafi García. Muchísimas gracias, Amafi. Y también tengo Mr. Perez. Hi, Mr. Perez. I'm going to the class. Good. So, also tengo Sahara. So, Amatista, Norma, Sahara, Mr. Perez. Si tienen algunas preguntas de me pueden preguntar, de este tema me pueden preguntar en el chat. Y vamos, si no tengo preguntas para ustedes, en el primer ejercicio, 8 preguntas. Number 1 is,
I can't. Aquí llena los espacios con una de las siguientes palabras más la palabra enough. So tenemos aquí, esas son las palabras que tenemos que poner en los espacios con la palabra enough. So voy a hacer la primero para darte el ejemplo. I can't run very far. I'm not fit enough. O sea, no tengo la condición física suficiente. So, he usado la palabra fit de aquí y lo voy a quitar eso porque ya hemos usado más enough. So, vamos con el número 2. Vamos con el número 2. Gracias por unirse al canal, Mr. Pérez. Y gracias a los otros que han unido a mi canal, que es Amatista, Norma y Sahara. Y gracias a Mafi por el super sticker, creo que se llama. Recuerden que pueden unirse a mi canal haciendo clic en el signo de dólar. ¿Quién de ustedes tiene la respuesta? El número 2. Some of us had to sit on the floor because there weren't. Tiene que usar una de esas palabras arriba, que es big, chairs, cups, milk, money, qualifications, room, and time. So big, grande, chairs, sillas, cups, tazas, milk, leche, money, dinero, qualifications, calificaciones, room, espacio. Room tiene dos significados. Puede significar habitación o también puede significar espacio. Aquí significa espacio. Y time, tiempo. Some of us had to sit on the floor because there weren't. Who's got the answer? Mr. Perez. Have you got the answer, Mr. Perez? Or Sahara? Or Norma, if you're still there, or Amatista. Who's got the answer to this question? Question number 2. Nobody? A veces hay mucha demora en YouTube. Creo que aquí estoy observando, tengo como una demora de like 30 seconds. 30 segundos. Anybody got the answer? No, voy a escribir la respuesta yo porque nadie está respondiendo. Recuerden, si están viendo en YouTube sin ser miembro de mi canal, siempre pueden escribir las respuestas a ver si lo tienen correcto. Some of us had to sit on the floor because there weren't enough chairs, suficientes sillas. So recuerdan la regla que vimos antes. Enough va después un adjetivo, fit enough, adjetivo más enough, y antes un sustantivo. Number 3, I'd like to buy a new car, but I haven't got. Anybody? Are you still there, Sahara? Or did you go? I don't know who's in the chat. Looks like nobody, so it looks like I'm answering the questions on my own. I'd like to buy a car, but I haven't got enough money. So podemos quitar de aquí money, porque ya hemos usado eso.
y también hemos usado chairs. So I haven't got enough money. Otra vez, el enough va antes el sustantivo. Have you got in your coffee? Esta es una pregunta. Have you got in your coffee? Is anybody answering the questions? Nobody. Looks like only Mr. Perez is there and solo Mr. Perez está en el chat y no responde. Have you got enough milk in your coffee? Enough milk in your coffee. Number 5. Vamos aquí primero quitar el milk. Ya solo tenemos big, cups, qualifications, room and time. Recuerda que room aquí significa espacio. También puede significar habitación. It's only a small car. There isn't for all of us. There isn't for all of us. Voy con las respuestas porque nadie me está respondiendo en el chat. There isn't enough room. En español, no hay suficiente espacio. Solo es un carro pequeño o un coche pequeño, no hay suficiente espacio para todos nosotros. Enough room, enough room. Number 6. Do you think I've got to apply for the job? Vamos a quitar el room. Ya hemos usado room. Do you think I've got enough to apply for the job? Well, la respuesta es enough experience. Perdón, not experience, no. Qualifications, sorry. Calificaciones. So, otra vez, antes el sustantivo, qualifications. Antes room, enough money, enough milk. Todos son enough chairs, todos sustantivos. Chairs, room, qualifications. Pero primero, fit fue adjetivo. So va después. Solo nos queda 3. Big, cups and time. Try this jacket on and see if it's for you. So intenta responder. Si estás viendo en YouTube, nadie me está respondiendo en el chat. Try this jacket on and see if it's big enough. En esta ocasión tenemos que poner enough después el adjetivo. So fija las respuestas. Fit, enough. Adjetivo, enough. Enough chairs, enough sustantivo. Antes el sustantivo, después el adjetivo. I haven't got enough money. Enough sustantivo. Have you got enough milk? Enough sustantivo. There isn't enough room? Enough sustantivo. Do you think I've got enough qualifications? Enough sustantivo. Y try this jacket on and see if it's big enough for you. Adjetivo, enough. Después el adjetivo. Prueba este chamarra, ¿no? Y para ver si es suficiente grande para ti. Mr. Perez finally answered, pero Mr. Perez está mal porque big es un adjetivo, entonces enough va después el big. Y también
See, big enough, big enough. There wasn't for everybody to have coffee at the same. This should be time here. No sé por qué tengo tres aquí, porque es el último. Y aquí no creo que use time. Use big. Aquí necesitamos. No, la respuesta aquí es there weren't enough cups, suficientes tazas. Ok, vamos a seguir. Aquí tengo preguntas, 5 preguntas. Are they going to get married? Es la primera pregunta. I need to talk to you. Necesito hablar contigo. Es la segunda. Let's go to a restaurant. Vamos a un restaurante o vámonos a un restaurante. Why don't we sit outside? This is like este es como una surgencia. Why don't we sit outside? Y tengo los dos, la misma pregunta 2 veces, con propósito. Why don't we sit outside? Lo que tiene que hacer es responder a las preguntas usando el adjetivo o la palabra aquí, todos son adjetivos. Old, busy, late, warm, cold, más las palabras enough o too. Este es too, perdón, con 2 O's. So, are they going to get married? No, they're not. They're not. Usando old. They're not. Y la respuesta es they're not old enough. They're not old enough. No tienen la edad suficiente. O sea, son menores, ¿no? Bueno, no dice eso exactamente, pero. They're not old enough. They're not old enough. I need to talk to you. I can't talk now. Necesito hablar contigo. No puedo hablar ahora. I'm usando busy. I'm too busy. Too busy. Demasiado ocupado. I'm too busy. Question number 3. Let's go to a restaurant. Vámonos a un restaurante. Let's go to a restaurant. Yeah, Mr. Perez, we're on number 3. I think, creo que hay un gran demora en el chat. Let's go to a restaurant. Let's go to a restaurant. No, it's usando late, it's too late. Demasiado tarde. Too late. Why don't we sit outside? Why don't we sit outside? ¿Por qué no nos sentamos afuera? Y warm significa, let's cambiar este a hot, I think. Caliente. O calor. Pues es caliente, pero probablemente en español dice en otra manera. We don't, why don't we sit outside? Si decimos en inglés, why don't we, es una manera de hacer surgencias. Why don't we sit outside? ¿Por qué no nos sentamos afuera? It's not, ya he hecho este mal. It's not
Ya, bueno, he cambiado esto a hot, pero tal vez es mejor en este caso usar warm. Warm es como cálido. Tienes caliente es hot y warm es cálido. It's not, no es warm enough. It's not warm enough outside. Warm más enough. Adjetivo más enough. It's not warm enough outside. Why don't we sit outside? Same question. No, it's... Yeah, Mr. Perez is answering the questions, but like, como 20 minutos después. Too cold outside. So es lo mismo. It's not warm enough. No es suficiente calor. No es suficiente cálido. It's too cold. Es demasiado frío. Significa más o menos lo mismo, diciéndolo en otra manera. Ok, con eso creo que he terminado esta clase. Espero que el sonido estaba bien hoy. Muchas gracias a Mr. Pérez, a Sahara, a Norma, a Matista, a Mafi García por el super sticker y gracias a todos viendo en YouTube y espero verte pronto en otra clase. Goodbye.